deseando era venir a ese servicio. Señor, permite que mi tío o mi tía puedan venir ese día aquí, que vengan y los podamos atender bien, pero sobre todo que puedan escuchar la palabra del Señor, que en sus corazones quede sembrada la verdad, la semilla de la palabra de verdad. Entonces, todo lo que hacemos, si se fijan, no es un programa, son actos de fe. Confiamos en el Señor para llevarlo a cabo. Así que les animo a pensar así, a orar así, a creer al Señor. El domingo pasado, en el servicio que tuvimos el domingo pasado, yo vi que había más gente de lo normal aquí. Había muchos adultos aquí. Y como que el Señor nos está ayudando a quedarnos más aquí, más juntos, a celebrar más. Y si se fijan alrededor, nosotros podemos doblar el número de personas que lleguen a este lugar a escuchar la palabra. Hay espacio allí, ¿cierto? Si está dispuesto a poner más sillas, si el Señor quisiera. No más sabemos, ¿sí? Nunca hemos estado preocupados en muchos años de cuántos números y cuántos vamos a... No, pero hay espacio, hermanos. ¿Sí? Y lo que está haciendo ustedes, llevando los mensajes a tantos lugares, si hay más gente aquí, más lugares se van a alcanzar también, porque este ministerio es muy efectivo hacia afuera. Entonces, ponga nombres y empiece a orar, Señor, ¿puedo invitar a esta persona? Ore por esa persona, y si no, Dios le va a indicar a quién puede invitar, a quién puede traer para que escuchen la palabra. Y si no, le lleva a los CDs. Otra cosa, otro detalle. La iglesia, considero esto muy importante. En el Salmo 1, la palabra dice: bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha acercado. Y aquí dice que eso es lo que no hace. El que ama al Señor no hace esas cosas. Y después dice lo que sí hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces lo que dice es que el que ama al Señor toma las escrituras y medita en ellas todo el tiempo. Ahora, como iglesia, usted tiene su tiempo que lee la Biblia y debe de hacerlo. Como iglesia tenemos un día a la semana en particular donde todos escuchamos el mismo mensaje. Entonces, Dios quiere decirnos cosas específicas como iglesia. Entonces, usted debe tomar ese mensaje y escucharlo. Cuando lo escucha aquí, a veces, ¿sí o no? A veces les pasa que usted se le va a la mente y piensa: ¿será que pagué los frijoles cuando salí de la casa? Y después regresa y se perdió ese pedacito. ¿Sí les pasa? ¿No? Sí, a veces. O puede ser otra cosa, se acordó de algo, como que es cierto, como que la mente no. A veces uno puede seguir todo bien, a veces no. A veces es lo que cuesta más, o tal vez está más cansado, tiene más lucha para estar siguiendo. Llévese el CD. Si no quiere llevar el CD, vaya a YouTube. Ahí se está subiendo. Manuel, ¿qué día? Lunes, ¿cierto? Ahí está la predicación en YouTube. O en stream, en live stream sale hoy mismo, ¿cierto, Javier? Sale hoy, se queda ahí como un mes. No, ya definitivamente. Oh, ya está permanente. ¿Cuándo tenemos la otra cámara? Después de Pascua. Ok. Sí, ya pronto vamos a cambiar para una cámara más, un poco mejor. Y también en el website de la iglesia, iglesiavalle.com, allí puede encontrar la predicación, allí también se sube. Lo que les quiero decir es, hermano, recursos allí están. Es que usted dedique su corazón a escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces usted mira, usted escucha, usted medita, usted dice: mi vida no se parece aquí a esto, necesito corregir estas áreas. Y usted empieza a crecer semana tras semana. ¿Y saben qué? Los que están haciendo, lo que hacen eso, están creciendo mucho. Pero una parte de la iglesia que sale de aquí, nunca hablan del mensaje, no oran de acuerdo al mensaje, no meditan en el mensaje, y como si no hubieran estado. Entonces yo les animo, métase allí. Si usted no está allí, métase allí, haga el esfuerzo, necesita hacerlo. Y si usted lo está haciendo, ánimo, adelante, y llame a otros para que lo puedan hacer. Es importante, porque Dios garantiza que todo lo que hace será prosperado para la gloria del Señor. No está garantizando que se va a llenar
está hablando de su alma es prosperada, hay fruto en todo lo que usted hace. Si esa es la característica de su vida. Así que, ánimo, iglesia, adelante, una parte lo está haciendo bien, otra parte necesita entrar allí. Vamos a dejar ahora a all children before you go. Who can tell me Matthew 7:12? Who remember what is Matthew 7:12 about? Awana kids. You guys know? We were singing that, Arturito. The golden rule? The golden rule, yeah. Wow, okay. The niños son candy later. But don't tell your mom that I give you candy, okay? And Santiago, I owe you some candy from. What is it? You remember it. Okay, kids, I want you to do this. When you get home, and today I'm going to be preaching about Matthew 7:12, the golden rule. Okay? So your parents are going to be listening about what Matthew 7:12 is about. This is your homework. Ask your parents at home what they learn about it. And you bring that homework on Wednesday for Awana, and we'll give you a prize for that. I wanna try to encourage you to make a connection between you guys and your parents and what you're learning. Quiero hacer la conexión entre los papás y los hijos en lo que estamos estudiando en la palabra. Ellos se saben un canto que habla de Mateo 7:12. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo decir? ¿Dónde está el resto de Awana? For this some Sunday, Lord, I prophesy in everything you do to others, what you would want them to do. Ellos ya saben el verso, hasta lo cantan. Ahora, los papás, hoy le vamos a enseñar a sus papás. Jesus said the golden rule. De ellos dos. The law of the prophets. Now, how can something so simple exist so much? Matthew 7, verse 12. Come on, kids, Awana, you're gonna sing it. Do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Do to others, do to others, what they do to you. Do to others, do to others, what you would have them do to you. You guys can go to your classes. Thank you very much for coming out and singing with us. Thank you. Gracias. Es una de las cosas que hacemos los miércoles. Hemos cantado 2 escrituras hasta ahora. Y es natural para nosotros memorizar la escritura de tarde. Salieron acá, no lo habíamos programado, nomás quería mencionar porque mis amigos que nos ayudan con la música los miércoles. Les recomiendo Steve Green. Steve Green tiene un CD donde están todas esas escrituras en canciones para los niños. Si no lo tienen, consíganlo, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden ordenar, me imagino que en Amazon. Steve Green.
Verde, sí, Steve, es un cantante cristiano muy fiel, tiene cantos muy bonitos allí para la familia. O sea que cuando los niños estén grandes y estén escuchando este mensaje, se van a conectar inmediatamente con las escrituras, seguro. Awana eso hace, enseña las escrituras, a memorizar las escrituras, a meditar en las escrituras, a obedecer al Señor, de acuerdo a las escrituras. ¿Sí? Les recuerdo que necesitamos más voluntarios para la escuela dominical. ¿Sí? Queremos tener 2 maestros por clase, 2 maestros por clase, así que si usted quiere ayudar con alguna de las clases, puede hablar con Jaime Castro, puede hablar conmigo. Hay un proceso para poder entrar allí, se revisa su background con la policía, se revisa su membresía en la iglesia, es personas que estén en buena condición con la iglesia pueden servir allá. Se trata de los niños. Miren qué diferente es enseñarle a un niño que enseñarle a un adulto. Yo sé que cuando le predico en la iglesia estoy enseñando la palabra, pero como adulto, el adulto puede tomar la posición, me gusta, no me gusta, o lo creo o no lo creo. Así pasa, somos más duros de corazón. Pero un niño no. Un niño, cuando usted está enseñando algo, ese niño está creyendo, si ese niño confía en usted, está creyendo todo lo que usted le dice. Entonces los maestros que están enseñando a los niños tienen que ser gente bien escogida. No cualquiera debe estar enseñando a los niños, porque esos niños van a dejar eso en su corazón, muchos por el resto de su vida. Entonces es delicado, lo tomamos como muy serio el trabajo de enseñar a los niños, y la verdad me siento bien orgulloso del equipo de maestros que tenemos aquí en la iglesia, gente dedicada a la palabra que ha mantenido buen testimonio aquí en la escuela dominical y en la Awana también. Así que un día le damos cuenta al Señor de que enseñamos, así que es serio, es importante en todo nivel, pero con los niños sus corazoncitos son muy maleables, son muy formables, así que tienen que estar bien enseñados. Vamos ahora a la palabra. Estamos en el mensaje número 58. Hemos dividido las predicaciones por tomos. Este es el tomo número 6, capítulo 7 de Mateo. Hoy vamos al verso 7 hasta el 12. El título del mensaje es La regla de oro. Quise dejarlo así porque es el que todos reconocemos más fácil, ¿sí? Y dice así el texto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay? Ok, espérenme un segundo. Voy a leer de acá mejor. Voy a empezar de nuevo, perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Señor, reconocemos este texto como tus palabras, tu verdad, y sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad para entonces ser libres en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro ser, libres para escoger obedecerte. Oramos que así sea, Señor. Oramos que así sea lo que los niños han estado aprendiendo de este texto, y que hoy podamos tomar todo lo que nos indique, Señor, hacer. Ayúdame a estar bajo la autoridad de la palabra, Señor, a dar este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hacer un recuento antes de continuar en este texto por una razón en especial. Este texto contiene el tema central de todo el Sermón del Monte. Así que hemos llegado aquí a una parte bien esencial en el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte es importante, Mateo 5, 6 y 7. Pero esta parte en particular contiene el centro de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar aquí. Entonces quiero
¿sí? Me voy a ir hasta inclusive antes. El Sermón del Monte, allí el Señor enseña la esencia de su reino, el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, para Él enseñar de su reino, Él tiene que ser un rey. Y Mateo en el capítulo 1 lo presenta como rey, lo confirma como rey cuando presenta que Él es él es descendiente de David, la ascendencia de Jesús va hasta el rey David, por eso Él tiene derecho a ser rey. Juan el Bautista lo anuncia y Juan reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado, lo reconoce como el Rey de Israel. Después avanzamos en Mateo 4, el Señor Jesucristo es tentado por el diablo. Y la tentación del diablo, cuando vimos esa predicación, usé una expresión que usamos comúnmente. Cuando algo sale mal y decimos, oh, ya salió el cobre, es decir, ya se vio quién es esta persona en realidad. Y una persona se ve en realidad cuando está bajo presión, bajo mucha dificultad, cuando sale lo que realmente es esa persona. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, salió o se manifestó más, se confirmó lo que él no tenía que probar nada. La tentación del diablo simplemente llevó a que se probara más quién es el probó ser el Hijo de Dios, venciendo el diablo y venciendo la tentación, el ser el Rey de Israel. Después de esto, del bautismo, después de la tentación, el rey comienza a predicar y llama a los hombres a su reino, y cuando los llama, les predica arrepentimiento, les dice arrepientas para que puedan venir al reino. El arrepentimiento lo presenta como la condición para poder ser perdonados y entonces venir a ser rescatados por el Rey. En el capítulo 5 hasta el 7, vemos el Sermón del Monte. En el capítulo 5, el Señor Jesucristo presenta el carácter del ciudadano, del que es uno ciudadano del reino, y presenta las bienaventuranzas. Después presenta el creyente en relación con el mundo, ¿sí? Y en relación con ser la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal usada como un preservativo. Ese es el ejemplo que está usando él. Es decir, la iglesia del Señor, el creyente, preserva a la tierra de no estar en un caos. Por eso cuando la iglesia sea quitada y entra el Apocalipsis, la gran tribulación, el mundo es completamente diferente. Entonces el Señor presenta esa parte del carácter del creyente, lo presenta como la luz del mundo, un mundo que está en tinieblas. Enseguida, la relación del creyente con la ley, el trato con los demás, en relación con la ira, el adulterio, el divorcio, la mentira, el amor a los enemigos, y finaliza ese capítulo, en el capítulo 5, con el estándar divino: sean perfectos como su Padre es perfecto. Y allí vimos como la gente dice, pues que nadie es perfecto, por eso pecamos. Es una excusa, ¿sí? Inspirada por el diablo, porque no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, el estándar es perfección, un solo estándar, perfección. Podemos alcanzar esa perfección. Yo no creo solamente en Cristo cuando seamos transformados, pero es el mismo estándar. Es el estándar que nos mide a todos. Entonces, el que es un creyente se mide en base a ese estándar. El que no cree en Dios tiene su propio estándar. Dice, oh, es que las circunstancias, o es que la enfermedad, es que cuando yo era niño me pasó esto, pero no admite su pecado. Entonces, el estándar es el de Dios. Eso es característico de los ciudadanos del reino. Después, en el capítulo 6, el Señor Jesucristo habla de las obras externas, de la práctica verdadera de la religión, la oración, el ayuno, el creyente y su relación con lo material, con el dinero, las cosas materiales. Afirma que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque va a amar a uno y a odiar al otro, o viceversa. Habla de la perspectiva de la vida, aquí en el capítulo 6, en la parte final. Confronta el pecado de la preocupación y lo pone en contraste con confiar en Dios, manteniendo el enfoque en el reino primeramente. Y esto es carácter personal, es lo que la persona individualmente tiene que confrontar en su vida. Después, en el capítulo 7, ya el Señor confronta pecados que tienen que ver en relación con otras personas. En este caso, el juzgar, discriminar o condenar.
Y después de ahí llegamos al verso 7 al 12, donde vamos a estar hoy, donde está el tema central del sermón del monte, donde encontramos lo que conocemos como la regla de oro. Pablo lo leyó hoy, algo que escribió Pablo, lo leyó Jorge hoy cuando dice: hacer a otros como quieres que te hagan a ti mismo. Él resume la regla de oro en el capítulo 5 de Gálatas, parte de lo que estaba leyendo para empezar el servicio de hoy. Entonces es una parte crucial en toda la enseñanza. Y después, cuando cubre esto, versos 13 y 14, más adelante, el Señor habla de entrar por la puerta estrecha. Es decir, estamos llegando al punto donde el Señor establece que es un creyente, su carácter, que es el reino, cómo entrar al reino. Y cuando habla de la puerta estrecha y la puerta amplia, está diciendo: aquí está la enseñanza, aquí está lo que es un ciudadano del reino, y tú tienes que decidir: o te vas para el cielo o te vas para el infierno. Ir para el cielo es una puerta estrecha. Solamente, como Él dice, solamente en esta manera, solamente en estas características. Y si no, entonces como quiera, usted mete todo lo que quiera allí, hacia un lado la palabra del Señor, y si ahí donde Él termina, eso lo vamos a ver más adelante. Así que en toda esta enseñanza, desde el capítulo 5 en adelante, el Señor Jesucristo está confrontando el sistema del hombre, el sistema de la ley del hombre, el sistema de lo que el hombre considera como valioso en el carácter de un hombre, el sistema como lo que el hombre considera lo que es valioso en la vida en cuanto a lo material, el trato con los otros, lo que es los pensamientos secretos, el corazón. El Señor Jesucristo expone todo el sistema del hombre, que en ese tiempo es dominado por los fariseos y los escribas, como un sistema erróneo, como un sistema alejado completamente del reino de Dios. Tiene el nombre como si fuera del reino de Dios, pero no es del reino de Dios. Entonces, cada área que el Señor Jesucristo enseña, cada área que está confrontando, por eso digo constantemente, al escuchar estos mensajes, no puede ser que usted diga: esto no es para mí. No puede ser, porque de acuerdo al Señor Jesucristo, sin excepción, cada área de la vida del hombre es errónea. Cuando el hombre es el que la lleva adelante, Él dice: no es así, esto es la ley, esto es el amor, esto es la pureza del corazón, esto es en el pensamiento, esto es en relación con lo material, esto es en relación con el prójimo, consigo mismo. Es lo que Él enseña. Entonces todos somos confrontados con esta enseñanza. Y aquí llegamos, nos acercamos a lo central, al corazón de lo que el Señor está enseñando. Confrontado todo ese sistema, la función, la relación con la ley, con el corazón, con los enemigos, el estándar apropiado para vivir, la práctica de la religión de ellos era hipócrita, su relación con Dios a través de la oración era errada, su relación con lo material, su confianza en Dios era errada, su actitud de juicio y crítica, malo, en todo estaban mal, eran hipócritas, expertos en aparentar, confesando unas cosas con su boca, pero con su corazón alejados de Dios, ajenos de la ciudadanía del reino. Y el Señor Jesús desenmascara el sistema del hombre y lo denuncia como corrupto y presenta todas las características del reino. Y aquí el verso 12, vamos a ir al verso 12 primero, vamos a ver al revés de lo que lo leímos. Verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hasta aquí habíamos visto al principio del capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo enseña lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Es juzgar de una manera hipócrita al prójimo. Pero aquí en este verso 12, el Señor dice lo que sí hay que hacer. Y es bien interesante. Yo recuerdo cuando no era un creyente, yo era ateo, y cuando me predicaban el Evangelio o me hablaban de la necesidad del arrepentimiento, mi respuesta esta era: oh, yo soy buena gente. Y miren, mi respuesta es muy común en el mundo, hoy en día en todo lado. Mi pensamiento no es pensamiento mundano, es todo lo que estoy diciendo. Yo soy buena gente, yo no me meto con mis vecinos, yo no ando armando pleitos, yo no hago esto, yo no era negativo para afirmar que yo era buena gente. Es el concepto en general hoy en día de lo que es ser bueno, ¿sí o no?
Ser un buen vecino, por ejemplo. ¿Qué se considera ser un buen vecino? Un vecino que no te molesta nunca, un vecino que no te anda pidiendo cosas prestadas, un vecino que no hace esto, que no hace lo otro. Lo mejor que el mundo ha logrado para tratar de ser bueno es una lista de cosas de no hacer. No. Es más, ese texto, al principio, versos 1 al 6, el Señor dice, no juzguen para no ser juzgados, pero después dice, no le echen los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Entonces, el sistema del hombre nunca llega allí y le echa los santos a los perros y las perlas a los cerdos, porque no critican, no juzgan. Y el Señor Jesucristo no está diciendo no critiquen ni no juzguen, sino hazlo correctamente. Hazlo de una manera que es honrosa para Dios, no como un hipócrita, pero lo tienes que hacer. Es lo que dijo en el verso 6. Entonces, el concepto de bondad para el mundo es un sistema diseñado en lo que no se hace en contra del vecino. El centro de este sistema es la persona misma. Es un sistema egoísta y es característico de toda la humanidad. Todo ser humano es un egoísta en el core, en el centro de su ser. Cada persona es egoísta, es por naturaleza egoísta el ser humano, y lo que hace está motivado mayormente por su conveniencia, por su egoísmo. Es decir, si va bien con su propia estándar, si va bien con su conveniencia, entonces lo hace, ¿sí? Y se beneficia a sí mismo en lo que hace. Así que este tipo de bondad está basado en el temor a la retaliación. Retaliación es temor a que, pues, si me meto con mi vecino, a lo mejor me va a dar un golpe, mejor no me meto con él. ¿Sí? Estoy pensando en mí, que no me vaya a ir mal con mi vecino. ¿Sí? Hay un dicho que se usa comúnmente, se dice que está quieto, se deja quieto. Y se vive de acuerdo a estos dichos, esta sabiduría humana, pero está basado en el egoísmo. El centro a donde lleva esto al hombre, lo que alcanza al hombre, se basa naturalmente en no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Negativo, ¿cierto? No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el Señor Jesucristo en el verso 12 está diciendo, sí hagas a otros como si quieres que te hagan a ti. ¿Sí ven la diferencia entre negativo y positivo? Negativo es lo máximo que el hombre alcanza, hasta ahí llega. Pero es un sistema hipócrita y egoísta, hasta ahí llega. Pero cuando hablamos del verso 12, cambia completamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Cambia, es algo totalmente diferente. Es más, aquí es donde se marca la raya entre el que es un religioso, que no tiene el Espíritu de Dios, que no está en Cristo, que se muere como está, se va al infierno, y uno que sí es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, y que si se muere hoy se va con el Señor. Ahí está marcada la diferencia. El mundo no puede entrar al verso 12. No hay manera, es imposible. Es imposible, porque estamos hablando de algo sobrenatural, y esto solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer en los que son hijos de Dios, que se han arrepentido y han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y viven de acuerdo a las palabras del Señor. Aquí está la diferencia. Lo que está hablando el Señor Jesucristo cuando dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas, está hablando de amor. Él está dando en un resumen qué es el amor. ¿Sí? Miremos algunas características del amor. No me voy a quedar tanto en ese texto, nomás quiero tocar con los verbos que toca en 1 Corintios 13. Y miramos allí versos 4 al 7, algunas palabras claves para que miren la definición del amor que Pablo está dando en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y todos son verbos activos. Dice en el verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo esto es contra el egoísmo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es más, hay una palabra que aparece 2 veces. En el verso 4 dice que es sufrido, y en el verso 7 dice que todo lo sufre. Estas no son características que el mundo considera en el amor. El mundo considera en el amor lo que se siente bien, lo que complace, lo que va bien, lo que conviene. Pero no es lo que el Señor Jesucristo está enseñando cuando dice: haz con otros así como quieres que hagan contigo, en lo positivo. Y eso puede llevar al sufrimiento, eso puede llevar a la incomodidad, eso puede llevar al despojamiento, eso puede llevar a un montón de cosas que normalmente no se consideran, humanamente no se consideran. Juan 3:16, todos sabemos ese texto, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación del amor de Dios fue dar a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros humanamente piensa en dar a uno de sus hijos para que muera, para que rescate a alguien que es un borracho, un drogadicto o un ladrón? No es humano pensar así, es de Dios. Ahora, cuando Jesucristo está diciendo: haz con otro lo que quieres que hagan contigo, no es meramente humano, es algo divino que el Espíritu Santo produce en el creyente para que lo pueda hacer. Pero quería tocar esas características del amor porque en Mateo 7:12 habla del amor. La motivación para hacer todo lo que tiene que ver con el prójimo solamente puede estar fundamentada en el amor. Solamente puede estar fundamentada en el amor. En buscar hacer con esa persona lo que usted quiere que haga con usted. No en no meterse con esa persona. No en no ofender nunca a esa persona. No en no aquí, no allá, sino en qué puede ir y hacer. Va fuera de lo que normalmente conocemos. En Estados Unidos hay un problema serio, yo creo, en la manera como se vive aquí. En la cultura creo que no nos ayuda. Y es donde cada quien llega a su casa, abre el garaje, mete el carro, cierra el garaje y ya, eso es todo lo que se debe hacer. No se sabe nada más. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Por qué? Estoy en mi mundo, tengo mi reino, tengo mi palacio allí y vivo tranquilo porque nunca, no estoy molestando a ninguno de mis hijos. Y eso me hace una buena persona, calificado para el reino de Dios. No es lo que Cristo dice. En el capítulo 5 el Señor dijo: si sus obras o su justicia no es superior a la de los hipócritas fariseos, no pueden entrar al reino de Dios. El hipócrita, el fariseo, puede llegar hasta el no, pero no puede llegar hasta el sí. No puede llegar a la parte positiva, a la parte activa de hacer algo por otras personas. Ahora, los versos 7 al 11, aquí en Mateo 7, son la ilustración del verso 12. Y dice, verso 7 al 11: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta es la ilustración del verso 12. El verso 12 no es una cláusula separada, no es una frasecita separada. Hemos visto varias, como el verso 6, que están puestas ahí por el Señor estratégicamente para seguir una secuencia en su enseñanza. Esta ilustración está aquí también porque se conecta con lo anterior. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sale la pregunta: ¿y cómo voy a saber cuando sí estoy juzgando correctamente? ¿Cómo puedo discernir lo que está en el corazón de otra persona o sus acciones y tomar una determinación? Esta persona está mal. ¿Cómo puedo hacer eso correctamente? El único que puede
¿Sí o no? Porque Dios puede juzgar todo. Él ve todo desde el principio hasta el fin. Nosotros no, nosotros estamos limitados. Entonces, la ilustración habla de oración y ruego. El Señor dice que le preguntemos a Él, que le pidamos a Él, que lo hagamos siendo guiados por Él y Él fielmente nos va a guiar para hacerlo. Pero requiere oración, requiere estar doblado ante el Señor, clamando al Señor, para poder entender cuándo se hace eso correctamente y cuándo no. Y también esta ilustración nos conecta con el verso 12. ¿Sí? Esa ilustración nos conecta con el verso 12. Lo general habla de súplica y de oración y habla de una manera activa al hacerlo. Mire el verso 7. Pedir, ok, esta es la primera acción y se os dará. La segunda acción, buscar y hallaréis. La tercera acción, llamar y se os abrirá. Entonces, no es como pensar que Dios va a conceder algo que pedimos sin nosotros estar activos en llevar a cabo, en obediencia al Señor, lo que Él dice que hagamos. Entonces, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de tomar acción, de estar envueltos en el proceso junto con Dios de lo que va a estar sucediendo. En este caso, si se va a juzgar a otra persona, restaurar a esa persona para que camine en obediencia con el Señor, para que deje su pecado y camine en obediencia con el Señor. Y sí o no, usted ha visto faltas en otras personas en esta iglesia, más de una vez. Y otras personas han visto faltas en usted en esta iglesia, más de una vez. ¿Cuántas veces se ha confrontado eso genuinamente? Tal vez la falta de oración es lo que impide que se pueda hacer bien. Y el Señor aquí nos está diciendo, hay que orar, hay que buscar, hay que llamar, hay que procurar, hay que estar activos en esto. Y nos conecta con el verso 12 porque el Señor dice, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Si yo estoy mal, si yo estoy pecando, y ese pecado me va a llevar a sufrir, y estoy tan cerrado que no puedo ver mi pecado, ¿cómo no voy a querer yo que alguien confronte mi pecado para que pueda salir de allí y crecer más en mi relación con el Señor y estar más alejado del pecado? ¿Sí o no? Yo quiero saber si voy manejando en una ruta que me va a llevar a la muerte, que alguien me diga, ¡hey, párale! No te vayas por allí. Es lo que demanda el verso 12. Está conectado con todo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Santiago 1.5 dice que no tenga sabiduría, que le pida a Dios y Dios se la dará. Y ese texto no es como los mormones lo usan, lo retuercen y lo embarran. Está hablando de confiar en Dios, esperar en Dios, y esa sabiduría ¿de dónde viene? De las Escrituras. Entonces se puede hacer un discernimiento correcto, un juicio correcto, motivado con la motivación adecuada. ¿Sí? Y la conexión con la regla de oro, donde Dios nos muestra que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El Señor aquí le deja ver a sus discípulos, una vez más, el corazón de Dios comparado con el corazón del hombre, lo que está haciendo en esta ilustración. El hombre hace cosas buenas de acuerdo al estándar del hombre. Pero si comparamos la bondad del hombre con la bondad de Dios, tenemos que decir que el hombre es malo. El joven rico, cuando vino al Señor, le dijo, maestro bueno. Él llamó maestro bueno, Jesús no dejó que lo llamara bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. El Señor Jesucristo rechazó que el joven le dijera a él bueno. ¿Por qué? Porque este joven está llamando a Jesús bueno bajo su propio estándar, no el estándar de Dios. Entonces está poniendo a Jesús igual que a él. Jesús le dice, no me llames bueno. Solo hay uno bueno y es Dios, y lo apunta para que mire a Dios. Después le pregunta si ha cumplido la ley y todo eso. Dice que sí, vende todo lo que tiene, hacer a los pobres. Se fue triste porque ese hombre en realidad estaba en lo que no y nunca estaba en lo que sí. Es decir, nunca llegó a ser para el prójimo lo que él quería que hiciera por él. Sí, una persona pobre. Pues si vivía bien todo eso, el Señor lo pone frente a eso, pero muestra que la bondad del hombre no es comparable con la bondad de
Romanos 3:10, Pablo dice, ¿cuántas personas buenas hay en el mundo? Algunos de ellas se saben este texto de memoria, lo hemos usado mucho. Romanos 3:10. ¿Cuántas personas buenas hay en el mundo? En toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, hasta el último bebé que nació esta mañana. Y empezando al final del verso 9, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Hay buenas gentes entonces? Tal vez de acuerdo al estándar del hombre. Pero estamos hablando del estándar de Dios. Es la parte que tenemos que mirar. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Está hablando del reino de Dios. Por eso habla así Pablo. La condición del hombre. El hombre no es bueno. Ahora tenemos que eliminar términos como ser buena gente. No creo, hay un sentido común aquí, para que se vean realistas. Pero si estamos hablando del reino de Dios, esto es bien claro. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace cuando presenta la ilustración antes de la regla de oro. Miremos la ilustración otra vez en el verso 7 de Mateo 7. Siempre vamos a regresar aquí a Mateo 7. Verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Cerca de Israel hay una parte donde hay unas piedras que, como hacían el pan ellos entonces, esas piedras se parecen a ese pan. Es decir, un niño puede ser engañado con algo así. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, es decir, no lo vas a engañar y cuando muertas le quiebres los dientes. Un papá no hace eso. No tiene sentido, ¿cierto? Ustedes pueden hacer eso que en sus ojos es bueno. Verso 10, si le pide un pescado le dará una serpiente. No está diciendo una serpiente viva para que lo mate, se está refiriendo a la ley. Acuérdese, el Señor Jesucristo está hablando en el contexto de la ley aquí. Si le pide un pescado y la serpiente, en la ley de Levíticos, el pescado es un animal limpio que puede comer Israel de acuerdo a la ley de ellos. La serpiente no. La serpiente cocinada se puede comer. Creo que hay gente que come serpiente hoy en día, no hay problema con eso, pero la ley no. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, un padre que ama a su hijo, si su hijo le pide un pescado, que es un animal limpio, que honra a Dios al comerse con la ley de ellos, no va a hacer que su hijo se ensucie espiritualmente hablando y peque contra Dios al darle una serpiente. Eso es lo que le están diciendo. No va a engañar a su hijo y lo va a llevar a pecar contra Dios. Siempre va a procurar darle lo mejor. En Lucas 11:12, Lucas dice, está usando esta ilustración, pero Lucas agrega esta porción en el verso 12, dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene un huevo con un escorpión? El escorpión, en esta región son escorpiones grandes. Cuando los escorpiones se duermen, se hacen como una bolita, se enrolla todo y tiene la misma forma que un huevo. Entonces lo que están diciendo, y en este caso sí es, un padre no le va a dar a su hijo un escorpión en lugar de un huevo para que su hijo perezca allí, para dañarlo. Un padre no va a hacer algo para dañar a sus hijos. Y dice, si nosotros, siendo así, que somos gente mala, de acuerdo al estándar de Dios, podemos hacer estas cosas que son buenas, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas que le pidáis? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí el carácter de Dios, el carácter del hombre en esta ilustración, y esto va pegado con el verso 2, ahorita vamos a ir entrando allá. Así que hacer bien al prójimo demanda, si usted va a hacer bien a otra persona, dándole a esa persona lo que usted quiere tener. Si usted quiere un carro que ande bien, que esté bien parado, que funcione bien, lo quiere comprar para usted, sabe que su prójimo lo necesita,
lo que el Señor está diciendo es, esto es una ilustración. Si alguien hace eso es usted, yo no estoy diciendo cómo hacerlo, yo estoy poniendo un ejemplo, pero lo que está diciendo es, no lo compras para ti, no te quedas andando a pie, pero pagas para que esa persona lo tenga. Eso es lo que Jesucristo está enseñando en el verso 12. Eso es lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero normalmente, ¿cómo pensamos? Primero lo que yo puedo tener, todo lo que yo necesito, y después si me sobra, entonces le puedo dar a alguien más. Pero pensar así como el Señor Jesucristo está diciendo, nosotros tenemos que tener fe, creer así, para hacer esto. Y creo que aquí hay un principio también que aplica en cuanto a dar al Señor. Confiar en Él. Pensar como Él dice que pensemos y actuar como Él dice que actuemos, todos nosotros. Así que hacer bien al prójimo demanda despojarse, y lo puede hacer que ese despojamiento sea total. Eso depende de lo que Dios pone en el corazón. Porque Dios es bueno para darle todo lo que usted necesita. Usted lo puede hacer. Pero eso es un asunto de fe. Aquí, iglesia, aquí es como un punto de quiebre en su vida, en su camino con el Señor. Aquí hay un punto de quiebre. Porque normalmente lo que hacemos es lo que tiene sentido. Operamos más fácil así. Medimos, calculamos y así operamos. Lo que el Señor está diciendo aquí no tiene sentido, no tiene lógica. Es un asunto de fe. Porque Él está describiendo, diciendo que amemos así como Él ama. Y está hablando de un despojamiento total aquí. Yo creo que tenemos que crecer mucho en esa área. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque Dios ha prometido, como nos muestra en la ilustración, que si nosotros siendo humanos damos cosas buenas a nuestros hijos, nos despojamos para darle a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que verdaderamente es bueno y es al único que le queda el título de bueno, cuánto más Él nos dará todas las cosas que le pidamos? Y esto no está refiriéndose como, oh, pues le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera y me lo dará. Lo que está diciendo es, puedes atreverte a creerle a Dios para dar, que Él va a suplir lo que tú necesites aunque te quedes sin nada cuando das. Está hablando de dar no lo que te sobra, sino de dar lo que tú consideras más valioso. Es un principio inclusive. Cuando usted da regalos, y a veces los regalos que se dan es lo que se alcanza a ganar en el dollar store de carrera para poder llegar a la fiesta con alguien. Pero no porque se consideró a esa persona. ¿Sí o no? No porque se consideró a esa persona. En muchas ocasiones así. ¿Qué es lo que yo me regalaría a mí mismo que aprecio tanto? Ahora, ¿cómo puedo proveer para que esa persona lo tenga? Eso es amor. Eso es la regla de oro. Y eso requiere ir más allá de lo lógico. Eso es algo espiritual, eso es algo que el Señor da, y eso se hace basado en la promesa de Dios. Hay tres cosas: la promesa de Dios, el propósito de Dios y la persona de Dios, que nos deja ver aquí para poder hacer eso. El propósito de Dios dice aquí, verso 12: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Toda la Biblia, si usted quiere resumir toda la Biblia, el verso 12 del capítulo 7 es el resumen de toda la Biblia, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, porque esto es la ley y los profetas, esto es todo lo que se ha revelado en la Biblia. Y lo que la Biblia hace en el Antiguo Testamento nos da ilustraciones de cómo cumplir esto. En el Nuevo Testamento nos da ilustraciones, nos da ejemplos, habla de iglesias, habla de personajes, habla de acciones, habla de historias, para mostrarnos el cumplimiento de esto. Y Dios nos ha dado el ejemplo máximo cuando Él envió a su Hijo, Él entregó a su Hijo, cuando Él se hizo hombre, para que muriera en la cruz, como si fuera un pecador, como uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios, cuando dice, porque esto es la ley, es que su ley sea obedecida. Dios saca a Israel de Egipto, los llama a la tierra prometida. Cuando están en el desierto,
En el libro de Éxodo empieza a darles la ley. El Señor les empieza a dar la ley ¿para qué? Para hacer de ellos una nación, la nación escogida. Entonces, con la ley, lo que Dios está haciendo es que saca a Israel del resto de las naciones y los separa y les da una ley que los lleva a vivir diferente, a comer diferente, a pensar diferente, a moverse diferente, que como todo el resto de las naciones viven. Eso los separa a ellos, eso es lo que llama santidad. La ley es para eso, un pueblo para Él. El propósito de Dios es que su ley se cumpla. ¿Cuál parte de la ley quiere Dios que se cumpla? De acuerdo a lo que vimos en Mateo 5, el Señor Jesucristo dijo que Él venía para cumplir toda la ley. Así que toda la ley el Señor quiere que se cumpla. Entonces, al hacer esto se cumple toda la ley. Los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. ¿Usted quiere que lo maten o que lo roben? No, entonces no hace eso con el vecino, ¿cierto? Habla de todos los negativos: no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no desearás su casa, ni su carro, ni lo que tiene, poniéndolo en términos modernos. Y la parte primera habla de amar a Dios, amar al prójimo. Toda la ley se cumple en hacer con la otra persona lo que usted quiere que haga con usted. Tercero, la persona de Dios. Esta es otra razón para amar al prójimo como a sí mismo. Dios ha manifestado su amor al dar a su Hijo. Jesucristo vino, vivió a perfección lo que al hombre le correspondía vivir, sufrió lo que el hombre tenía que sufrir debido a su maldad, murió la muerte que el hombre tenía que morir. Él nos ha dado el ejemplo de cómo vivir este mandamiento en el verso 12. Y todo lo que hizo es lo mismo que Él enseñó y cumplió así la ley del Padre. Pablo, en Filipenses 2, versos 3 al 8, lo vimos hoy en la escuela dominical, enseña cómo Jesucristo manifiesta el carácter de Dios en sus acciones. Vamos allí, Filipenses 2. Mucha gente puede hacer cosas buenas en la vida, algunos hasta morir como mártires, pero no con la motivación correcta. Les voy a dar un ejemplo bien moderno, bien fácil. Hay un grupo de personas que se apuntaron como voluntarios para ir a Marte. No estoy hablando de una película, esto es verdad, el ejemplo que ya lo han escuchado. Hay una empresa que quiere mandar un cohete a Marte. Se apuntaron más de 200,000 voluntarios de todo el mundo y han estado escogiendo, haciendo el grupo más pequeño, creo que, no sé, son 5 o 10 que van a mandar. Cuando entrevistan a estas personas, ¿por qué quieres ir a Marte? Yo escuchaba a uno de ellos, él quiere ser un mártir. ¿Saben por qué? A Marte, ese grupo va a ir, pero no va a regresar, nomás los llevan, pero no los traen, porque no hay manera de traerlos. Van a morir a Marte. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, aunque dé mi cuerpo para que lo quemen, si mi motivación no es el amor, de nada sirve. El hombre puede hacer muchas cosas con apariencia buena, pero su motivación no es buena. No complace a Dios, no agrada a Dios. Por eso necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo si es que tenemos el Espíritu de Dios. Verso 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Filipenses 2. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Sí o no? Mario, te voy a poner el ejemplo a ver porque a él le tocó. ¿Te gustó que te dejamos happy birthday? ¿Sí o no? ¿Les gusta a ustedes cuando Mario dice quién cumple años y dice, cumple años, bravo? ¿Sí o no? Sí nos gusta, ¿cierto? Es lo que está diciendo Pablo aquí. No te consideres como superior a los demás, sino como que ellos son superiores a ti. Estimúlalos, anímalos, ámalos, haz para ellos como quieres que hagan contigo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 4 es un resumen de Mateo 7:12. No busques lo tuyo solamente. Mira cómo puedes proveer para la otra persona. Haya pues en vosotros de sentir que hubo en Cristo Jesús, aquí está el ejemplo perfecto, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ser hecho semejante a los hombres. Se despojó para amar como el Señor Jesucristo está diciendo, allí hay que despojarse, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Tenemos que obedecer lo que Dios está diciendo. Esta manera de amar no es una opción para el creyente. Iglesia, esto no es una opción, esto no es una recomendación, esto es una orden del Señor Jesucristo. Es así como Él dice que tenemos que vivir. No hay otra opción, no hay otro estándar. Es así. Y usted tiene que tomar una decisión. O le cree a Dios o no le cree a Dios. Y si usted lo está viviendo así, ánimo, adelante y llévese a otros con usted. Pero si usted no está ahí, si yo no estoy ahí, necesitamos arrepentirnos y clamar al Señor que este tipo de amor que Él está describiendo aquí, así como Él dice, así se manifiesta en nosotros. Y si no sucede, por más que trate, usted no tiene el Espíritu de Dios. Y punto. Aquí no hay que darle vueltas al asunto. Esto es personal. Eso es entre usted y Dios. Esto es personal. Es serio. Es el centro de lo que el Señor Jesucristo está enseñando en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Es más, en mi fe, en mi opinión, ustedes han estado estudiando 5, 6 y 7 constantemente y procurando obedecer todo lo que el Señor dice aquí. Eso es lo que yo pienso de ustedes, iglesia. Porque no hay mensaje más importante que usted pueda escuchar. Porque no hay instrucciones más claras que usted vaya a encontrar jamás. El Señor aquí está definiendo qué es ser un creyente. Está definiendo bien claro, está confrontando todo lo que está mal. Así que, en mi opinión de ustedes, eso es lo que la iglesia ha estado haciendo, esa mi oración diaria por la iglesia. Que conozcamos, entendamos y obedezcamos lo que el Señor está diciendo aquí. El creyente ha sido salvado para vivir así como Cristo vivió, por eso le he llamado el primogénito de la creación. No el creado, sino el primero con derecho de, porque Él obedeció todo esto, y eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Si es que tenemos el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no se preocupe, esto no va a pasar en usted hasta que el Señor le salve. Pero si usted está en Cristo, usted puede vivir así, tiene que creer al Señor. Al Señor, no a mí, al Señor. Yo estoy refiriendo a lo que el Señor dice aquí. Miren Filipenses 2, 19 al 21, Pablo usa el ejemplo de Timoteo, lo usé antes cuando prediqué Efesios, y dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está otra vez. Pablo está diciendo a la iglesia: todos quieren buscar lo suyo propio, no lo de Cristo. Solamente Timoteo dice que él sí se preocupa de verse por ustedes. Y también tiene a Epafrodito, un hombre que arriesgó su vida para ir a servir a Pablo. Y Pablo, el interés que muestra por los filipenses, les dice: me duele, pero lo tengo que mandar, porque los extraña mucho. Ustedes, que los ama, Él quiere ir a servir allá. Está hablando de ese amor descrito en Mateo 7:12, está dando ejemplos de hombres que sí vivieron así. Hay gente hoy día que sí vive así. Entonces, el propósito de Dios es que se obedezca a su ley. La promesa de Dios es que aunque se dé todo, Él va a proveer igualmente y va a dar más. Y la persona de Dios demanda que seamos como Él es. Si somos hijos de Dios, nuestra manera de amar es esta y solamente esta. No es otra manera, solamente esta. No hay otra. Si es que somos hijos de Dios, y eso se va a manifestar. Con la persona de Dios, el creyente hace con su prójimo como desea que sea hecho con él mismo. Entonces es bueno y da buenas dádivas. El creyente manifiesta el mismo carácter para amar a su prójimo de esta manera. Por último, Jesús enseñó en lo práctico cómo amar al prójimo. En Mateo 5, 43 a 48, ya lo hemos visto. Voy a hacer énfasis en el 45, 43 a 48. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no es de la ley. Pero yo os digo: amar está la ley a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que los aborrecen. Orad por los que los ultrajan y los persiguen. Mire el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Dios es así. El que es hijo de Dios puede ser así. Y es llamado a vivir así. Semana pasada mencioné, usted puede que tenga un círculo. Y son las mismas personas que siempre saludan, con que siempre se ve aquí en la iglesia. Es peligroso. Es peligroso. Porque va a empezar a juzgar a los demás cuando no se parecen a ese círculo. Usted necesita expandir su relación con la iglesia. Obviamente se va a llevar mejor con otras personas que con otras. Pero es importante mirar en lo práctico. ¿Qué hacemos con esto que el Señor Jesucristo nos deja ver así? Acuérdese, usted puede amar así si usted está en Cristo. Porque Dios promete que si usted siendo malo le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Que Él sí es bueno, le va a dar todo lo que usted necesita. Él promete eso. El propósito de Dios es que su ley se cumpla. Y dice Timoteo cuando escribe aquí las palabras del Señor, porque esto es la ley y los profetas. Dios quiere que se cumpla toda su ley, entonces podemos obedecer al Señor por obediencia al Señor. Podemos aprender a pensar qué es lo que yo quisiera para mí y cómo se lo doy a esa persona. Y eso va completamente fuera de lo que es simplemente no me meto con nadie. O aún peor, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, porque entonces van a ver quién soy. Está al revés, muy al revés. Es más bien ir y servir, ir y ayudar. Y eso va a demandar sufrimiento, dolor muchas veces, humillación, rechazo muchas veces. De eso está hablando el Señor. ¿Cómo es eso? El Señor Jesucristo, cuando Él tomó la forma de hombre, ¿usted cree que el Señor Jesucristo era un personaje popular aquí en la tierra? Si estuviera hoy, ¿usted cree que Él saliera en la televisión? Él fue la persona más mal entendida aquí en la tierra. Lo juzgaron más injustamente de lo que se podía hacer, pero Él estaba amándonos. Igual, aplicando esto, Él en la palabra, Él está diciendo lo que es la verdad. Y Él estaba muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar, nuestros pecados, la ira del Padre en Él, para darnos libertad. Ahora, ¿está listo usted? ¿Está lista usted para amar así? Si usted está en Cristo, usted lo está. Si usted no está en Cristo, usted necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer que usted es malo o usted es mala delante de Dios. No importa qué tan buena gente usted se considere. La ley de Dios le califica a usted como una persona condenada al infierno. Y el Señor Jesucristo le llama al arrepentimiento para que pueda entrar a una relación con el Señor, teniendo a Él como su Señor, como el Salvador de su alma, el único que le puede perdonar sus pecados. Y entonces usted puede vivir este tipo de amor. Iglesia, mediten en este texto. Le ruego, le suplico en el nombre del Señor Jesucristo que usted medite en este texto, en lo que hemos estado estudiando ahora. Yo sé que usted va a salir de aquí y va a tener que atender negocios, asuntos, problemas, trabajo. Tome tiempo de meditar en esto. Tome tiempo de meditar en esto. El Señor no nos da opción aquí. El Señor demanda que vivamos así. De lo que tenemos. Ahí donde se prueba si tenemos fe en el Señor. El Señor nos ayude a todos, yo estoy incluido. Necesitamos meditar en esto. Vamos a orar. No nos ponemos de pie y cerramos en la oración y cantamos un canto. Padre, creemos, Señor, lo que tu palabra nos revela y nos muestra. Son tus palabras, Señor Jesucristo, el evangelista Mateo, cuando escribió su evangelio, tú llamaste a tus discípulos a amar de una manera que ellos nunca jamás habían considerado. Y nosotros somos llamados igualmente a amar de una manera que normalmente no es natural que la consideremos. Pero Señor,
esta escritura afirma que eso es lo que tú has depositado en nosotros, porque si no fuera así, tú no nos ordenarías que lo hiciéramos, sería imposible y sería una simple acusación. Pero esto es real, es parte de nuestro carácter, de lo que tú estás haciendo en nosotros, limpiándonos a través de la palabra, perfeccionándonos en Cristo, llevándonos a ser más como Él en nuestro carácter, por el poder de tu Santo Espíritu. Así es verdad, es cierto, Señor. Sí podemos amar así, sí podemos vivir así. Yo ruego y suplico que como iglesia del Valle Central podamos confesar esto en el corazón, delante de ti, podamos clamar delante de ti como tú usas esa ilustración, buscar, llamar, clamar, recibiréis, y Dios siendo bueno les va a dar todas las cosas que le pidan, todo lo que tiene que ver con el reino. Ayúdanos a orar por estas cosas, a hacer una prioridad de nuestra oración, el clamar para que seamos hallados obedientes a ti, Señor. Y yo oro, Señor, por las personas que están aquí, y esto no es característico de ellos, y ni siquiera oran o lo consideran, Señor, o si lo consideran, jamás puede suceder que sean honestos, que puedan reconocer ciertamente dónde están, dónde se encuentran espiritualmente, y puedan clamar a ti por salvación, por el perdón de sus pecados, por la vida eterna. Y oro, Señor, los que no están en Cristo, que puedan recibir la fe que necesitan, Señor, como tú prometes en la palabra, para que escuchen tu llamado y puedan ver quién es Jesucristo, puedan arrepentirse de sus pecados, de su culpa, y recibir el perdón que tú ofreces en Cristo Jesús y la salvación para la vida eterna, y entonces amar como aquí dices. Gracias. Creemos que ese es tu deseo, Señor, que esa es tu voluntad, y oramos con toda confianza, con toda fe, esperando y creyendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús.